Hola a todos, este video es un video de tipo informativo acerca de, pues vamos de las presentaciones que enviaron por equipos. Ya se han revisado todas y pues únicamente es comentarles que algunas están muy completas. En general yo quiero felicitarlos a todos porque se notó un trabajo que hicieron, un esfuerzo. Aquí están pues reflejado el trabajo en equipo que realizaron y solamente hacer algunas observaciones. Esas observaciones no son tanto en cuanto a algún error o algo que esté mal, simplemente es para quizá hacer énfasis en algunos puntos importantes. Entonces, como se darán cuenta, les digo, todas sus presentaciones pues tienen ahí los participantes, los integrantes de los equipos y les digo, en general todas están muy bien, aunque algunas sobresalen. Por ejemplo, esta de transporte de lípidos y de cetogénesis me parece muy concisa, pero a la vez muy completa. Esto es muy importante en el aspecto de que mencionan todas las lipoproteínas, ponen los esquemas acerca del transporte de los lípidos y finalmente cuando entran a la parte de cetogénesis, pues también identificar cuáles son los cuerpos cetónicos, identificar también a partir de qué enzima, en este caso, de qué molécula, la acetilcoenzima, se generan los cuerpos cetónicos y demás. Y les digo, no se trata de hacer una revisión, vamos a decir, exhaustiva en este video, solamente es mencionar estos aspectos. El equipo que presenta Purinas, que acabamos de abrir su presentación o su PDF, porque en sí son diapositivas, pero están en formato PDF. No hay ningún problema en ese aspecto, o sea, por la forma en la que está, digamos, se guardó el archivo. Si está en PDF está bien, no hay problema. En esta de Purinas creo que también fue muy completo. Solamente hacer énfasis en la parte final, donde hablan del aspecto clínico, pues esto es también importante, hablar de la gota, que finalmente será una presentación que ustedes verán en algunos pacientes. En cuanto a lipogénesis, de lipogénesis, prácticamente también abarcan pues desde la formación de malonilcoenzima y luego el complejo ácido graso sintasa. También me parece que está muy completa. Su presentación también es concisa. Obviamente hay algunos aspectos donde se extienden un poco más, como es todo este esquema, que es también muy importante, pero pues en general todo muy claro. Entonces también este equipo ha hecho un excelente trabajo y bueno, aquí está, les decía, aquí de hecho muestran toda la reacción completa desde la entrada de malonil acetilcoenzima y para formación de malonilcoenzima y posteriormente los pasos en secuencia hasta formar otro ciclo y así irse repitiendo, ¿verdad? A través de estos pasos del 2 al 5 para terminar en una molécula de palmitato, que ese es el producto, digamos, de esta lipogénesis. Y aquí también hablaron de aspectos como la insulina, el citrato y el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces también me parece muy completo y específico. Luego vamos con el equipo de vamos con el equipo de aquí no le agregaron el título, solo como Expo Bioquímica, pero va bien, que es transaminación, desaminación oxidativa no oxidativa. También muy completo. Aquí hablan de la transaminación, de cómo se transforman de los alfa-cetoácidos, ¿verdad? Y en combinación con los aminoácidos y la participación de las aminotransferasas o transaminasas.
luego la desaminación oxidativa y la no oxidativa, ¿verdad? Y finalmente la formación de amoníaco que ocurre en esta reacción. El punto final también es el transporte de amoníaco, que finalmente nos sirve para identificar que el amoníaco se tiene que eliminar. Entonces esta reacción de eliminación del amoníaco pues es importante porque pues es un compuesto tóxico, y si no lo eliminamos empiezan a presentarse manifestaciones que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Quizá aquí el punto que sí tendría que mencionarles es que el ciclo de la urea, aquí el que mencionan, el ciclo de la urea tendría que estar un poco más digamos desarrollado o explicado, quizá por lo menos en cuanto a las enzimas que participan. Aquí únicamente está muy de forma esquemática, pero muy conciso. Quizá podrían ahí haber agregado otra diapositiva, o quizá otras dos, para hablar solamente del ciclo de la urea. Y eso es importante porque es de hecho la vía de formación o de eliminación más bien de nitrógeno en forma de urea más importante. Quiere decir que el 80% del amoníaco que se va a eliminar de nuestro cuerpo va a ser en forma de urea. Entonces imagínense, el 80% de todo lo que se va a desechar, por así decirlo, entra por este ciclo. Por tanto, es muy importante, digamos, mencionar un poco más las enzimas, dónde se lleva a cabo, obviamente en el hígado, pero en qué áreas, y hablar que es un proceso que se lleva a cabo tanto en citosol como en mitocondria, ¿sale? Entonces quizá ahí sí sería ampliar un poco más, pero bueno. Eicosanoides, el equipo que presentó eicosanoides también muy conciso, habla de la clasificación, prostaglandinas, y bueno, aquí habla de las prostaglandinas, de los leucotrienos, de las lipoxinas. Aquí habla de las rutas de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Aquí quizá habría que revisar porque la ciclooxigenasa o la vía de la ciclooxigenasa también nos ayuda a producir tromboxanos, entonces quizá aquí faltó esto, ¿sale? Sí, entonces aquí están los tromboxanos, pero en las rutas no lo mencionan, aquí faltarían estos, ¿no? Los tromboxanos, pero bueno, se habla de qué son cada una de las moléculas, en qué área tienen su participación. Me parece un poquito corta aquí la explicación de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tromboxanos, aquí dice tromboxano A2, se sintetizan las plaquetas, tiene efectos, contraen arterias, desencadena agregación plaquetaria, etcétera. Entonces, ese aspecto de los tromboxanos es lo más importante de hablar de eicosanoides. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes son médicos y más adelante se darán cuenta que esta función que tienen los tromboxanos es muy importante cuando hablamos de agregación plaquetaria, cuando hablamos incluso de algún tipo de eventos cerebrovasculares de tipo isquémicos y demás. Y por ejemplo aquí en prostaglandinas solamente mencionan, bueno, las prostaglandinas como tal. Aquí está la biosíntesis y demás, pero ¿qué es lo que les quiero señalar? Que finalmente no nos dicen como para qué sirven las prostaglandinas. O sea, sí, químicamente es esto, pero ¿por qué nos interesa hablar de prostaglandinas? ¿O para qué sirven? ¿Cuál es su función? Eso no lo desarrollaron. Tromboxanos, les digo que sí, aquí está esta parte muy bien. Y en los leucotrienos pues hablan de que sí están prácticamente como parte de un proceso alérgico, asmático. Eso está muy bien. De hecho hay medicamentos que se han
diseñado en contra de los leucotrienos, o bueno, para neutralizar su acción y de esta forma ayudar a tratar pacientes con asma o incluso en procesos inflamatorios, ¿sale? También aquí las lipoxinas mencionan sus acciones proinflamatorias y antiinflamatorias de corta duración, es lo único, está muy bien. O sea, esta parte de por sí las lipoxinas, su acción es muy buena pero muy corta, o sea, aquí no habría más que agregar, ¿vale? O sea, está muy bien, pero sí les comento que sí sería mucho más interesante poder desarrollar un poquito más también de estas vías, ciclooxigenasa y lipoxigenasa, pues para poder saber cómo es que actuamos en el bloqueo de las mismas. Entonces, si les digo, aquí falta un poquito más de desarrollo en prostaglandinas, solamente nos dicen qué son, pero no para qué sirven o cómo actúan, ¿no? Entonces quizá hay un poco más. Y de las vías, la ciclooxigenasa, estas que están aquí, están bien las vías, es la formación de los eicosanoides, pero ahora punto importante, ¿cómo es que nosotros bloqueamos estas vías? Pues con los famosos AINES. Estos AINES son compuestos, son fármacos que quizá ustedes han tomado, aspirina, que son ibuprofeno, por ejemplo, diclofenaco, etcétera. Algunos fármacos que van a bloquear estas vías. Y si las bloquean, ¿qué va a pasar? No se producen prostaglandinas. Y si no se producen prostaglandinas, se bloquea el dolor y la inflamación, que es parte de la función de las prostaglandinas. ¿Sale? Entonces, bueno, solamente para mencionar ese punto, lo demás está perfecto. Aquí, síntesis de triacilgliceroles. Este equipo yo creo que tiene una presentación muy buena. Aquí hablan de las etapas de la formación de triacilglicerol, lo van desglosando por pasos, muy bien. Después hablan de la degradación de los triglicéridos, lo cual no se solicitó, pero me parece un buen aporte, o sea, fue algo extra que ellos pusieron, va muy bien. Degradación de ácidos grasos de cadena larga, pues también es un punto extra que ellos agregaron, y de hecho esto que ellos agregaron compensa otra presentación que más adelante mencionaremos. ¿Por qué? Porque aquí ellos hablaron, por ejemplo, de la beta oxidación, lo cual desde el transporte, ¿verdad?, de los ácidos grasos, desde la unión del ácido graso o la activación de los ácidos grasos más la coenzima A para formar acilcoenzima A, y posterior el ingreso de la molécula de acilcoenzima A hacia la mitocondria, en este esquema lo fueron señalando, es vital para entender este proceso que es la beta oxidación. Y aquí ya nos hablan del proceso como tal, desglosado en pasos, va muy bien. Este esquema también me parece de Harper, hablan de los pasos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Pero, punto muy importante, ellos mencionan que de un ácido graso de 16 carbonos, ácido palmítico o palmitato, a través de este proceso de beta oxidación, nos habla de que en cada proceso, ¿verdad?, se van generando una serie de equivalentes reductores que son el NADH, el NAD reducido, y el FAT reducido, FADH2. Y estas moléculas que se van generando con cada ciclo de la beta oxidación, al final son 8 ciclos, o aquí lo mencionan como 8 circuitos, va a generar esta cantidad de ATPs importantes. Esto se llama rendimiento energético de la beta oxidación y es vital. O sea, prácticamente es decir, cuánta energía se genera de la degradación de un ácido graso de 16 carbonos. Si tomamos en cuenta esto, fíjate, se producen 106 ATPs por una molécula de un ácido graso de 16 carbonos. Y cuando tenemos la glucosa y se oxida y se degrada, digámoslo así, te va a producir casi un tercio de esta energía. O sea, en conclusión, se produce mucha más energía por la degradación de ácidos grasos que por la degradación de azúcar o de azúcares. Pero nuestro cuerpo degrada más frecuentemente o en mayor cantidad azúcares que ácidos grasos. Los ácidos grasos casi siempre los vamos a almacenar, es lo que mencionaron cuando hablaron de
de lipogénesis, ¿sale? Y digo, aquí agregaron otros aspectos: regulación de la lipólisis y beta oxidación, puntos importantes. Cuando se sintetiza y se degradan estos ácidos grasos, pues aquí están también. Y creo que esa es un aporte muy bueno. O sea, no les correspondía como tal ese aspecto, pero lo agregaron y me parece muy bueno. También hablan de alfa oxidación, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí agregaron algo también de patologías como la enfermedad de Refsum, y algunas enfermedades raras, que son prácticamente enfermedades mitocondriales o enfermedades que son de tipo genético, no son adquiridas, son raras, pero pues prácticamente todas cursan con acumulación anormal de ácidos grasos. Incluso agregaron lo de la omega oxidación, quizá aquí un poquito de corrección en cuanto a la ortografía, pero bueno, eso se pasa, ¿vale? Y bueno, hasta ahí concluyeron ellos, pero vamos, hablaron desde síntesis y se fueron a beta oxidación. Les digo, un aporte extra que no estaba como contemplado, pero fue muy bueno y está muy bien. O sea, no es nada que señalar en forma de crítica, sino más bien en forma de reconocimiento, porque pues lo han hecho bien y creo que agregaron algo extra y bastante importante. Metabolismo de colesterol, una presentación también muy completa, muy esquemática. Las 5 fases, esto es fundamental, o sea, lo fueron describiendo, está muy conciso y muy bien. Formación del anosterol y formación de colesterol finalmente. Y aquí ellos hablan de la regulación de la síntesis del colesterol, punto importantísimo. Aquí nos hablan de la HMG-CoA reductasa, que es el punto clave para regular la síntesis de colesterol, ¿sale? Entonces, yo creo que este punto es muy importante, lo deben de saber. Y bueno, nada más. De ahí hablan también un poco de las lipoproteínas, cuáles son, en este caso, la que conlleva más transporte de colesterol, que es la LDL, y así. Finalmente, bueno, aquí también hablan de la captación de LDL, de colesterol, los destinos del colesterol, y después síntesis de ácidos biliares, en donde pues hablan de cómo a partir del colesterol, la 7-alfa hidroxilasa, la enzima principal, se genera los ácidos biliares, que son primarios, y aquí está ácidos biliares primarios, y posteriormente los ácidos biliares que conocemos como secundarios. Punto muy importante, saber cuáles son los primarios y los secundarios, la reabsorción de ácidos biliares y regulación de síntesis, y así. También hablaron de hormonas esteroideas, lo cual pues es un punto extra, ¿sí? Circulación enterohepática, y a los aspectos clínicos, pues simplemente que son importantes también para el aspecto médico. Entonces, muy bien también esta presentación. Y vamos con esta de alfa, beta y omega oxidación, que les digo, esta presentación también me pareció muy completa y muy buena. Está desde hablar de la alfa oxidación de ácidos grasos, hablan de dónde se lleva a cabo, de cómo se desarrolla. En realidad no es demasiado. Aquí hablan de beta oxidación, hablan de las 4 reacciones que anteriormente ya hemos revisado, ¿sí? Y aquí están descritas, pero me parece que se quedaron un poquito cortos en este aspecto. O sea, de las 3, de alfa, beta y omega oxidación, ¿cuál creen que se lleva el mayor porcentaje de los procesos que realiza nuestra célula? Pues es la beta oxidación. O sea, por medio de la beta oxidación casi todos los ácidos grasos son oxidados, valga la redundancia, y aquí solamente pues lo dejaron. Incluso creo que se extendieron un poquito más en las otras 2 rutas de omega oxidación, y así
Y bueno, yo creo que aquí les faltó ese aspecto de extender un poco más esta de beta oxidación, que es el principal o el mayor porcentaje de, de las vías que involucran a los ácidos grasos y su degradación. Entonces, sería solamente esa observación para este equipo. Otra, que al final no agregaron sus referencias bibliográficas, como la mayor parte de los, o más bien los demás equipos sí lo hicieron. Entonces, sí quizá, miren, en ese aspecto ya no va a ser como de que vuelvan a hacerlo o vuelvan a presentar o hacer este tipo de trabajo y demás. No se trata de eso, simplemente hacer esas indicaciones y por reconocer igual las presentaciones que tuvieron todos esos aspectos, que finalmente digo, todas agregaron referencias, agregaron sus diagramas y todo. ¿Qué vamos a hacer? En este video yo les voy a pedir que agreguen, hasta este momento se pidió que se compartieran las diapositivas de unos equipos a otros. Hasta este momento quizá les ha dado tiempo de revisar las de sus compañeros, o sea, además de la que ustedes realizaron, pudieron revisar otra. Bueno, todas deberían ser. ¿Qué vamos a hacer? En este video van a subir una pregunta con respecto a las diapositivas o el tema que ustedes no realizaron. Por ejemplo, si yo hablé de lipogénesis, quizá voy a preguntar de no sé, de beta oxidación. Si yo realicé la presentación de síntesis de colesterol, quizá voy a preguntar acerca de, no sé, pudiera ser triacilgliceroles o triglicéridos. Entonces, suban por favor una pregunta, déjenla en los comentarios y de esa forma vamos a ir resolviendo algunas dudas que quizá puede ser muy común que varias personas tengan una misma duda o diferentes surjan a partir de estas presentaciones. Por otro lado, yo les estaré subiendo una guía para su examen que está programado para el 25 de este mes. ¿Cuáles son los puntos o cuáles son los temas que se van a estar preguntando? Pues son prácticamente los correspondientes a estas presentaciones. Y en esa guía prácticamente yo les estaré agregando los puntos clave, ¿sale? O sea, un ejemplo. ¿Qué es un punto clave? Pregunta de examen. ¿Cuál es la apolipoproteína predominante en las LDL? ¿O cuál es la fracción APO predominante en las LDL? La respuesta es ApoB100 o ApoBeta100. ¿Sale? Esa sería una de los puntos clave o de las preguntas. Entonces eso lo estaremos agregando en la guía que se les va a estar proporcionando. ¿Sale? Aquí por ejemplo la principal es la ApoBeta48 o B48. ¿Sale? También tiene ApoA, ApoC y ApoE, pero la principal es esta que está en negritas o negrillas y es esa su porción. Entonces, esa guía se estará proporcionando a ustedes para que puedan prepararse y obviamente aquí tienen más información. La guía es como los puntos más importantes, pero aquí puedes revisarlo un poquito más ampliado. Y las preguntas que ustedes suban en los comentarios serán precisamente o se responderán para que quizá se pueda comprender un poquito más y también despejar algunas dudas. Entonces eso es lo que les pido que hagan y pues nada, para el día 25 que está programado el examen, el segundo parcial, el examen, para esa fecha les enviaré el link para que puedan realizar su evaluación.
pues sin más por el momento, les agradezco por su participación, por los trabajos que ya que han realizado, y recuerden que estos trabajos, estas presentaciones serán tomadas en cuenta como su trabajo dentro de lo que es la materia, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ya están incluidos los nombres, por eso era importante que cada equipo agregara sus integrantes, y de esa forma yo me guío para agregar su puntaje. Que tengan un excelente día, tarde, noche, momento que vean este video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.